totalmente sumergida en agua helada, bajo una gruesa capa de hielo. Pero aún consciente, la temperatura corporal de la esquiadora bajó a un récord, menos de 14 grados Celsius. No tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, hasta que de repente su corazón volvió a latir. En este video te contaré 8 historias de supervivencia que parecen imposibles. Advertencia: contenido sensible. Un instructor de paracaidismo británico, Michael Holmes, se preparaba para su tercer salto del día. Revisó su equipo 2 veces y pidió a sus compañeros hacer lo mismo. Michael tenía más de 7,000 saltos exitosos. Ese día, en 2006, debía grabar un vuelo en tándem sobre la ciudad neozelandesa de Taupo. Al llegar a los 4,600 metros de altura, los paracaidistas saltaron. Michael rodeó a la pareja para tomar buenas fotos y luego abrió su paracaídas, pero en lugar de descender con calma, fue atrapado por un torbellino. Su paracaídas principal se enredó y no se abrió, así que lo soltó para abrir el de emergencia, pero por alguna razón el principal no se desprendía completamente y Holmes seguía cayendo. Intentó cortar las cuerdas con un cuchillo, pero la velocidad le impedía mover los brazos. Alcanzó a ver su altímetro y supo que no había vuelta atrás. 6 segundos después, Michael Holmes impactó contra el suelo, pero cuando el amigo de Michael aterrizó cerca, vio a Holmes tirado sobre unos arbustos de zarzamora, completamente consciente. De inmediato lo llevaron al hospital, donde le diagnosticaron el pie y tobillo izquierdos aplastados. Había caído sobre ellos, además de costillas rotas y un pulmón perforado. Pero si Michael hubiera caído directamente al suelo o al agua desde esa altura, probablemente habría muerto en el acto. Fue una coincidencia la que le salvó la vida, pero ningún arbusto puede salvarte si caes dentro de un volcán activo. En noviembre de 1992, los camarógrafos Michael Benson y Chris Doody viajaron a filmar el cráter Pu'u en Hawái. Uno de los mejores pilotos de Hollywood, Craig Hosking, aceptó llevarlos hasta la boca del volcán activo. Pero justo al acercarse al cráter, el helicóptero comenzó a caer, directo hacia el volcán. Todos pensaban que iban a morir. Sin embargo, milagrosamente no cayeron en la lava. El helicóptero impactó en suelo firme. Y lo más increíble de todo es que sobrevivieron casi sin heridas graves. Además, cayeron justo en el lugar donde aún entraba aire fresco al cráter. De no ser así, habrían muerto asfixiados por los gases tóxicos del volcán. Estas coincidencias les salvaron la vida. Estaban a solo 90 metros del borde, así que parecía que podían salir. Pero fue solo una ilusión. Al intentar escalar, las piedras calientes y afiladas los hirieron gravemente. Y lo peor, al menor movimiento, las rocas se deslizaban, poniéndolos al borde de caer en la lava hirviendo. La espesa niebla y gases les impedían ver. Pronto se perdieron unos de otros. El piloto, Craig Hosking, logró regresar milagrosamente al helicóptero estrellado y pedir ayuda. Por suerte, el equipo de rescate lo localizó y lo recogió ese mismo día. Benson y Doody, en cambio, quedaron atrapados en la ladera. Pasaron la noche en agonía, escuchando el rugido de la lava hirviendo a 1000 grados bajo ellos. A la mañana siguiente, Chris Doody decidió escalar más alto, pero Michael Benson lo consideró demasiado peligroso y se quedó. Unas horas después, algo parecido a un cuerpo humano cayó silbando hacia la lava. Benson se hundió en la desesperación, aferrado a una pequeña cornisa, convencido de que sus amigos habían muerto y que él sería el siguiente. Pasó 2 días sin comida bajo una lluvia intensa. Justo cuando sentía que no podía más, apareció una red de rescate, bajada desde un helicóptero, y le dieron una increíble noticia. Todos estaban vivos. Lo que había visto caer era un paquete lanzado desde el aire. Chris Doody había salido del volcán por su cuenta, 27 horas después del accidente. A veces, una cadena de coincidencias puede salvarte la vida, incluso cuando todo está en tu contra. Un trabajador inglés logró sobrevivir a una máquina que ni el propio Terminator habría vencido. Un día antes de Navidad, en 2008, Matthew Lowy estaba haciendo su turno en una fábrica. Pasaba junto a una banda transportadora automatizada cuando su overol se enganchó. Lo siguiente fue una pesadilla. Cayó sobre la cinta,
que lo arrastró hacia una abertura de solo 13 centímetros. En segundos, su cuerpo entero desapareció en el túnel. Solo su cabeza quedó fuera del otro lado. Matthew apenas alcanzó a oír cómo se le rompían los huesos y pensó que todo había terminado. La máquina expulsó su cuerpo destrozado, pero él seguía consciente. Entonces, el dolor lo golpeó y empezó a gritar. Cuando llegaron los otros trabajadores, quedaron paralizados del horror. Su espalda estaba rota en 2 partes, pelvis, costillas y caderas casi pulverizadas, y su abdomen desgarrado. Lo llevaron de urgencia al hospital. Su pareja fue avisada para prepararse para lo peor. Pero, contra todo pronóstico, Matthew luchó por su vida. Pasó un mes internado y sobrevivió a 6 cirugías. Los cirujanos literalmente reconstruyeron el cuerpo del hombre, y en solo 18 meses, Matthew pudo volver al trabajo, aunque en un nuevo puesto. Hoy, lo único que le recuerda el accidente es la debilidad del brazo derecho y algunos ataques de pánico. Su historia merece ser llevada al cine de ciencia ficción. En cuanto al caso de Stephen McCormack, eso ya pasó, casi como de película. El 21 de mayo de 2011, en Opotiki, Nueva Zelanda, el señor McCormack, un conductor con experiencia, estaba revisando su camión. Estaba junto entre el parachoques y el remolque, cuando resbaló y cayó, pero en lugar de sentir dolor normal, sintió cómo su cuerpo se inflaba como un globo, se duplicó de tamaño. Sus compañeros y su hijo adulto corrieron al escuchar sus gritos. McCormack había caído sobre una válvula de latón que suministra aire comprimido a los frenos. Esta le perforó el glúteo y el gas de presión entró en su cuerpo. Sus compañeros lograron cerrar la válvula y acostarlo en el suelo, pero las 2 ambulancias del pueblo estaban ocupadas y Steven tuvo que esperar 1 hora entera. Al llegar al hospital, los médicos vieron que el aire había separado la grasa del músculo y se había metido por todo el cuerpo: abdomen, pecho, alrededor de los pulmones, del corazón, hasta detrás de los párpados. Tuvieron que meterle una manguera entre las costillas para que pudiera respirar. El aire en su cuerpo tuvo que salir por el camino natural. Eso tardó 3 días. Luego de eso, McCormack fue dado de alta completamente sano. La única secuela fue una pequeña herida en el glúteo. Los doctores dijeron que si la válvula hubiese golpeado otra parte como un vaso sanguíneo, Steven habría muerto. Su vida se salvó por pura suerte. Él no podía haber hecho nada. Pero un turista australiano sí tuvo que decidir si pelearía por su vida o no. Una mañana de domingo, en septiembre de 2019, un hombre de 54 años salió a hacer una caminata corta al Monte Nebo, cerca de Brisbane, Australia. Neil Parker era un excursionista experimentado, miembro del club Brisbane Bushwalkers. Llevaba el tiempo necesario y conocía bien la ruta. Por eso, ni se le ocurrió avisar a alguien que iría. Tras 1 hora y 40 de caminata, ya subía a una zona que conocía cerca de una cascada. Pero por alguna razón, las rocas, que siempre fueron firmes, comenzaron a moverse, y Neil cayó. Se desplomó 6 metros hasta un arroyo poco profundo. Se fracturó la pierna izquierda por encima del tobillo y se destrozó la muñeca. Intentó sacar su celular del bolsillo, pero se le resbaló al agua, y entonces lo entendió. No podía pedir ayuda y nadie lo estaba buscando. La única salida era lograr salir por su cuenta. Neil usó sus bastones de senderismo como férula para inmovilizar su pierna y empezó a arrastrarse. Pero era tan difícil que tenía que descansar tras cada metro recorrido. Aún así, Parker siguió avanzando, parando a veces para comer algo y tomar analgésicos. Solo 2 días después, el lunes, cuando Neil Parker no llegó a trabajar, comenzó la búsqueda. Por suerte, alguien recordó que había mencionado planes de ir a la montaña, pero no enviaron un helicóptero hasta el martes por la mañana. Poco después, los rescatistas vieron a un hombre en un arroyo. Estaba agitando algo colorido sobre su cabeza. Contra todo pronóstico, Neil no solo había sobrevivido, sino que también había recorrido más de 3 kilómetros desde el lugar donde cayó. Fue subido al helicóptero y llevado al hospital. Los médicos dijeron que usar bastones como férula fue una idea brillante. En mi opinión, la situación de Neil fue terrible, pero él tenía experiencia,
comida y medicinas. James Grimes, en cambio, tuvo que enfrentar algo parecido, sin ni siquiera tener tierra firme bajo los pies. El 23 de noviembre de 2022, James subió a un crucero en Nueva Orleans para celebrar el Día de Acción de Gracias. Al anochecer, tomó unos cócteles y fue al baño. En el siguiente momento, despertó flotando en las aguas del Golfo de México. Entró en pánico, no recordaba haber caído del barco y no sabía qué hacer. Al principio, pensó que pronto notarían su ausencia y volverían por él. Pero, tras pasar toda la noche en el mar, entendió que no sería así. En ese tiempo, una gran cantidad de medusas lo picó gravemente y al amanecer lo esperaban más desafíos. Vio una aleta cerca y se puso pálido del terror. Un tiburón se acercaba. De pronto, algo tocó su pie. Lo pateó con fuerza. Contuvo la respiración y se preparó para morir. Pero no pasó nada, y el tiburón, si es que lo era, no volvió. De repente, James vio 2 barcos en el horizonte. Nadó hacia ellos durante horas, pensando en su hija de 9 años y creando canciones para ella. Todo ese tiempo, el sol implacable quemaba la piel de Grimes, y cuando llevaba ya 20 horas en el agua y había perdido casi toda esperanza de volver a ver a su familia, una cuerda cayó sobre él. Usó lo último de su fuerza para alcanzarla, pero las olas gigantes no se lo permitieron. Finalmente, un helicóptero de la Guardia Costera empezó a dar vueltas sobre James y los rescatistas lograron sacarlo. Uno dijo que a Grimes le quedaba como mucho 1 minuto antes de morir por hipotermia en agua helada, pero no creo que esta sea la historia más increíble del video. ¿Tú crees que alguien podría sobrevivir a una tormenta a plena altitud de crucero? El 14 de febrero de 2007, en el pequeño pueblo australiano de Manilla, la campeona mundial de paracaidismo Ewa Wisniewska se preparaba para defender su título una vez más. El cielo estaba completamente despejado, a pesar de los pronósticos de tormenta. Sin embargo, al despegar, el clima cambió de repente y empezaron a formarse nubes a su alrededor. Ewa se acercó a una de ellas con su parapente, cuando de pronto sintió una fuerza invisible que la arrastró hacia arriba. Subía a 20 metros por segundo, directo al corazón de la tormenta. Este fenómeno natural se conoce como succión de nube, cuando el aire caliente sube bruscamente al encontrarse con el aire frío. Al principio solo veía rayos. De pronto quedó envuelta en total oscuridad. El cambio brusco de presión la dejó inconsciente. No sintió el granizo golpeándola, ni el frío extremo de 50 grados bajo cero, que congelaba su piel. Fue arrastrada hasta casi 10.000 metros de altura, la misma que un avión comercial. A esa altitud, el cuerpo humano comienza a morir célula por célula. Todo indicaba que no sobreviviría, pero casi 1 hora después, Ewa recuperó la conciencia. Estaba cayendo sin control, aún en su parapente. En un momento descendía a 33 metros por segundo. De pronto, la caída se frenó y logró aterrizar a 60 kilómetros del punto de partida. Todo el cuerpo de la mujer estaba cubierto de moretones por el granizo y tenía graves congelaciones en la cara, orejas y extremidades. La supervivencia de Wisniewska se ha comparado con ganar la lotería 10 veces seguidas. Fue un milagro. Pero he dejado la historia más impactante para el final. Ni los médicos pueden explicar cómo Anna Wagenholm volvió a la vida. En mayo de 1999, una radióloga sueca esquiaba en las montañas cerca de Narvik, en Noruega. Era experta, conocía bien el lugar y estaba con 2 colegas. Pero nada de esto evitó lo inevitable. Ese día, Anna perdió el control y cayó. Cayó de espaldas a un arroyo congelado. Rompió 20 centímetros de hielo con la cabeza y quedó completamente sumergida. Solo sus pies y esquís sobresalían del hielo. Sus colegas corrieron a ayudarla, pero no lograron sacarla. Llamaron a emergencias. Desesperada, Anna luchaba bajo el hielo hasta que encontró una burbuja de aire. Pudo respirar y se mantuvo consciente por 40 minutos. Pero luego perdió el conocimiento. Sus compañeros ya no sabían si seguía viva. Los rescatistas tardaron otros 40 minutos en sacarla. Técnicamente, no había forma de que sobreviviera. Cuando Anna Wagenholm
Llegó al hospital. Su temperatura corporal marcaba un récord histórico en la medicina, 13.7 grados Celsius. Los médicos pasaron horas intentando reanimarla, sin éxito. Pero en Noruega tienen una regla muy clara. No se puede declarar la muerte hasta calentar completamente al paciente. Así que 100 especialistas trabajaron por turnos durante 9 horas, intentando subir la temperatura de Anna. Y de pronto, su pulso volvió. Parecía imposible, pero los médicos no se ilusionaron. Anna había estado sin signos vitales demasiado tiempo, y el cerebro humano, normalmente, no sobrevive más de 20 minutos sin oxígeno. Aún así, pasó los siguientes 35 días conectada a un respirador y despertó. Increíblemente, su cerebro estaba intacto. Sin embargo, estaba paralizada del cuello hacia abajo. Con solo 29 años, se sintió devastada ante la idea de vivir postrada. Incluso llegó a enojarse con los médicos por haberla salvado. Pero tras otro mes en cuidados intensivos y una larga rehabilitación, Anna Wagenholm se recuperó casi por completo. La mayoría de las personas con hipotermia no sobreviven, incluso si logran reanimarlas. Lo que le pasó a Anna es, sin duda, un milagro médico. Y después de contar tantas historias como estas, a veces me pregunto, ¿puede que todo esto sea solo coincidencia?